Ministerio viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir. Eso es ministerio. Cuando te digan, ¿cuál es tu ministerio? ¿En qué sirves? Esa es la idea. En el Nuevo Testamento, el ministerio es visto como un servicio a Dios, ¿cierto? Y a otras personas en su nombre. Ese es el ministerio. La pregunta que nace, ¿qué ministerio estoy cumpliendo en la iglesia local? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? En esta sección vamos a ver a Pablo, el apóstol Pablo, que comienza a hablar de su ministerio para con la iglesia. Lectura, Colosenses 1, del 24 al 29. 1 del 24 al 29. Leo, dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración que Dios me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y es ella la que nos tiene que hablar, Señor. Ayúdanos a comprender lo que el texto dice, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra en nuestra vida para que ella nos cambie, Señor, nos santifique y seamos más parecidos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Oh Señor, cuánto te necesitamos. Ayuda a quien va a presentar el mensaje en esta noche y úsala conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, como saben, este es el cuarto mensaje que estoy dando de Colosenses, ¿sí? Cuarto mensaje. Y voy a hacer un pequeño resumen. Esta carta Pablo la escribió estando en prisión en Roma, por ahí por el año 60 al 62, dicen los estudiosos. Y mientras Pablo estaba en prisión, le llegó noticias desde Colosas por parte de un hombre llamado Epafras. Y Epafras le llega con las noticias de esta iglesia a Pablo. ¿Y qué hace Pablo desde la prisión? Comienza a escribir una carta, ¿ya? Entonces esto lo hizo cuando Pablo supo. Y Pablo daba gracias a Dios y decía: Señor, te doy gracias porque he escuchado la fe que ellos tienen en Cristo Jesús, en el amor que se tienen los unos por los otros, a causa de la esperanza que tienen reservada en el cielo. Daba gracias al Señor. Y luego ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. Después nos habla que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en su Hijo amado es quien tenemos redención por su sangre, y en su Hijo, que es Jesucristo, nos dice Pablo, tenemos el perdón de nuestros pecados. También en el último mensaje, Pablo les dice a los colosenses que en ese Hijo, que es Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados, Él es la imagen del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. También le dice que Él es el creador de todas las cosas, que por medio de Él
fueron creadas todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él creó el universo, también los ángeles. Él es el sustentador de todas las cosas. Todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo, funcionan. Él antecede a todas las cosas, Él es preexistente, vimos en la última enseñanza. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el origen de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Los que vinieron? Algo se acuerdan. Él es el más importante entre los muertos. Él es el que va a reconciliar la creación caída con Dios. Pablo le decía, Él es el Señor Jesucristo en quienes ustedes, colosenses, han creído. Y por aplicación a nosotros, en quienes nosotros hemos creído. En el versículo 21 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22, sin embargo, dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen, les decía Pablo, en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Pablo les dice a los colosenses que en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, ellos eran extraños y enemigos en vuestra mente. No conocían al Señor, pero dice, ahora colosenses, cuando creyeron en el Señor Jesucristo, Él os ha reconciliado. Eso significa que antes eran enemigos de Dios. Y eso aplica para toda persona que no es hijo del Señor. ¿Tienes un familiar que no es creyente? Sí, ¿cierto? Él es un enemigo de Dios. ¿Tú eres un hijo del Señor? Sí, Él os ha reconciliado por medio del Señor Jesucristo. Y fue posible por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El propósito para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Luego Pablo le habla de la permanencia del creyente que ha sido reconciliado, que debe estar fundada y firmes en la fe, sin moverse o moveros de la esperanza del evangelio verdadero que ellos habían oído. Y de este evangelio que se predica en todo el mundo, Pablo dice, Él ha sido hecho ministro del evangelio a los gentiles. Ahora el apóstol nos comienza a hablar del gozo que él tiene en su ministerio, en su servicio para Dios, el gozo en su ministerio por la iglesia. Recuerden, ¿qué es lo que significaba ministerio? Servir. Yo les pregunté, ¿cuál es tu ministerio? Bueno, ustedes tienen la respuesta. Versículo 24. ¿Qué dice Pablo? Recuerden, siempre Pablo hablándole a los colosenses, que ellos eran gentiles. Gentiles significa no judío, ¿ok? Nosotros todos somos gentiles porque ninguno de aquí es judío, que yo sepa, ¿cierto? Entonces le habla a los gentiles colosenses, que ya eran hijos del Señor, le decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, gentiles colosenses. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo, decía Pablo, en lo que padezco por vosotros. Había gozo en Pablo. Dice Pablo, ahora que entiendo, o entendiendo que Cristo es el creador, el preexistente, el soberano, el que es la imagen de Dios, ahora que entendemos que ellos, los colosenses, estaban fundados en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio, dice, ahora me gozo, ahora estoy feliz, dice Pablo, y estando en prisión. ¿Quién puede decir, estando en prisión, me gozo? Difícil, ¿cierto? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y este padecimiento, como dije, Pablo lo estaba viviendo en prisión. Y este padecimiento era por ellos. Y Pablo se gozaba de que podía
sufrir por ellos porque le estaba escribiendo. Él estaba preocupado por los colosenses. ¿Por qué? Porque estaban entrando enseñanzas raras. Había preocupación, pero en esa preocupación había gozo por los colosenses. Y Pablo no se quejaba desde la cárcel, en la prisión. Hablaba de su gozo. De hecho, Filipenses también se conoce como la carta del gozo. ¿Sabían ustedes o no? Sí, muchos saben eso. Y Pablo no se quejaba. Yo creo que Pablo realmente él podía decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, estando en prisión. Debe haber gozo en el ministerio. En nosotros también tiene que haber gozo en nuestro servicio al Señor. Yo estando aquí debo estar gozoso de poder presentar la palabra del Señor. Tiene que haber gozo en el ministerio. Pablo decía que él se gozaba. Pablo tenía el gozo en anunciar siempre el Evangelio y guiar al pueblo de Dios hacia la madurez espiritual. Y aquí vemos una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una aparente contradicción, por lo que dije recién, porque dice, él se goza en los padecimientos. Es como raro, ¿cierto? ¿Con qué actitud estamos cumpliendo nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio? Piénsalo, ¿con qué actitud estás sirviendo al Señor? ¿Con qué actitud vienes a hacer el aseo cuando te corresponde la semana? Cuando te tienes que quedar quizás el miércoles hasta más tarde, o el domingo te quedas un poquito más tarde y andas con hambre. ¿Estás con gozo ahí barriendo? ¿O lavando el baño? Bueno, ese es un ministerio también, es un servicio al Señor. Y lo hacemos para el Señor. Y tiene que haber gozo ahí también. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro ministerio? Incluso para venir, cuesta a veces a algunos y andamos así, como no quiero venir, mejor me quedo. Y empezamos a buscar excusas y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Y no decimos, no voy a ir porque tengo que hacer esto. Mentiras. Ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne, en su cuerpo físico, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La versión de las Américas dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Esta parte es bastante complicada, porque se puede prestar para malos entendidos. Yo pienso que aún me falta entender un poco más esto, pero leí, lo que sí sé que el texto aquí no dice que el creyente debe sufrir un poquito más para poder ser salvo, que tiene que tener aflicciones. Eso no dice el texto acá. Tampoco dice que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue suficiente para la salvación, si alguien puede entender o interpretar eso. No dice que faltaban aflicciones para ser salvos. La obra en la cruz fue completa y suficiente. Cristo pagó por todos los pecados de todo aquel que en él cree. Entonces no nos confundamos. Con respecto al sufrimiento de Pablo por la iglesia, en Hechos 9 dice, ¿se acuerdan la visión de Ananías? ¿Cierto? Le dice el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo, Saulo se llama Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, el ministerio de Pablo a los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Él siempre iba a las sinagogas. Porque yo, dice, el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo debía padecer por el nombre del Señor y se lo estaba anunciando recién convertido. Pablo estaba sufriendo lo que se le había anunciado. Pablo estaba en prisión por causa de Cristo. No estaba en prisión porque lo pillaron robando.
o cualquier ejemplo que se les ocurra. Estaba por Cristo y él vivía gozoso por eso. Y el apóstol estaba experimentando lo que iba dirigido al Señor Jesucristo. Entonces, estaba él padeciendo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo decía, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Un comentarista dice, la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. Por eso estaba gozoso Pablo. Y de igual forma, me imagino que a lo mejor estaba hasta desesperado estando preso, queriendo ir para la iglesia, sabiendo que estaban entrando falsas enseñanzas y él quería quizás puro ir para allá. Pero él tenía hoja, lápiz o papiro y estaba escribiendo. Y estaba gozoso porque el Señor le permitió estar ahí, preso, porque él era preso de Cristo, no de los romanos. Y él estaba conforme porque sabía que estaba dentro de la voluntad del Señor. El servir, mis queridos, tiene un costo. Tiene un costo. Y ese costo hay que pagarlo. Y servir, como dije recién, lo podemos hacer con gozo, con amargura o a regañadientes. O para ser vistos. Uno puede servir, estar aquí para decir, oh, mira qué bien lo hizo la Alexa, estoy bien, bien. Ay. Después subimos los videos, los me gusta. ¿Cuántos me gustas tiene? No debe ser la motivación del que sirve al Señor. La motivación debe ser la gloria del Señor, que por medio de lo que estamos estudiando conozcamos más a nuestro Señor y el cuerpo de Cristo sea edificado. En Filipenses 1:19 dice, porque a vosotros os es concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo le dice a los filipenses que les fue concedido, ¿qué les fue concedido por amor de Cristo? Que crean en Él. Pero también que sufrir por Él. Y Pablo estaba sufriendo. Con este comentario que voy a leer, creo que queda como claro qué significa esto. Dice, a pesar de su muerte en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacerle daño al Señor, a pesar de haberlo matado ya. Así que encauzaron su odio hacia los que predican el Evangelio. Y los que predican el Evangelio son parte del cuerpo de Cristo. Y el enemigo los ataca. Las aflicciones de Cristo por su iglesia continúan cuando los cristianos sufren por causa de Él, del Señor. Recuerden, dice por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo se llamaba Saulo y viene la conversión? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Pablo estaba siguiendo a Jesús? No, estaba siguiendo al cuerpo de Cristo, a los cristianos. Y de alguna forma se veía afectado al Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús o a Jesucristo, estaba siguiendo a la iglesia. Entonces la iglesia estaba sufriendo persecuciones, las aflicciones que faltan de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo, en medio de ese sufrimiento, estaba con gozo. 24 de nuevo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, dice, de la cual, dice, fue hecho ministro. ¿De la cual qué? Fui hecho ministro de la iglesia, dice Pablo. Fui hecho ministro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ministro
es de la palabra o diáconos, puede ser un siervo, y Pablo dice, fui hecho un siervo del Señor. Otros decían que también se puede usar la palabra un mayordomo del Señor. Un mayordomo es un encargado de administrar las cosas de su amo. Y eso es lo que hacía Pablo por su Señor. Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había designado. Y él que quería hacer, él la quería cumplir. Entonces Pablo tenía que cuidar, alimentar y pastorear la iglesia de Dios, porque ese es el ministerio que el Señor le había dado. Y nosotros en este año, mis queridos, en el 2004, estamos siendo beneficiados de ese ministerio que Pablo le dio. ¿Por qué? Porque lo dejó escrito. Y de hecho lo estamos estudiando aquí. Y Pablo aquí reconoce, dicen el texto dice, del cual fui hecho ministro. O sea, él no eligió, no escogió ser un apóstol a los gentiles, ni un mayordomo de la iglesia. Fui hecho ministro, dice Pablo. Este ministerio le fue dado y él tenía que cumplirlo. Como aplicación para nosotros, mis queridos hermanos, él nos ha dado un ministerio, él nos ha dado un don, por lo menos uno. ¿Qué don tienes? Úsalo. A Pablo se le dio ese ministerio, junto con, yo creo que tenía todos los dones a lo mejor, y a ti y a mí el Señor nos dio un don cuando fuimos salvos, ¿cierto? Por lo menos uno, pueden ser 2, 3. Y el Señor te lo dio, tú no lo elegiste. Dios nos dijo, este es bueno para hablar, lo voy a hacer evangelista. Este es tímido, lo voy a poner al servicio. No, el Señor reparte como Él quiere. Y ese don te lo dio el Señor porque Él quiso. Nuestra labor, nuestra misión es usarlo para ministrarlo a otros. Como dije, nosotros somos los encargados de llevarlo a la práctica porque un día vamos a rendir cuenta. Dice, y esto fue según la administración de Dios, dice Pablo, que me fue dada para con vosotros. Le está hablando a los colosenses. Es como que el dueño de la casa, que es Dios, le ha hecho un servidor para que pueda gestionar lo mejor para ellos, que son la iglesia. 25b dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí vemos el propósito por el cual Pablo fue hecho un ministro, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Un pastor, cuando yo era nuevo en la fe, decía, cuando veas un para, decía él. Siempre se me quedó en la mente. Un saludo para Hugo Armijo, si me está viendo ahí. No. Cuando veas un para. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Las Américas dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Para eso lo llamó Dios a Pablo. Para eso lo puso ministro. El papel de él era anunciar cumplidamente la palabra. Anunciar todo el consejo de Dios. Esa es la tarea de Pablo. También vemos que su tarea era evangelizar y enseñar. Evangelizar y enseñar. Hechos 20, 24, 27 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido, no he evitado, no he esquivado anunciar todo el consejo de Dios. Pablo le decía a los ancianos de Éfeso, en su despedida en Mileto,
¿Qué decía Pablo? No he rehuido o he evitado anunciar todo el consejo de Dios. Hermanos, todo el consejo de Dios es todo el consejo de Dios. Todo lo que la Biblia dice. No solamente enseñar esto. O no solamente evangelio. No solamente escatología. No solamente cristología. No solamente todo. Algunos saben lo que es teología sistemática, ¿cierto? Lo que se ordena, lo diferente, cómo trata Dios con el hombre, con el pecado, el ser humano, Cristo, la salvación, los tiempos por venir. Eso es todo el consejo de Dios. Y necesitamos todos saber todo el consejo de Dios. Y necesitamos nutrirnos con la palabra del Señor. Y estar equipados en el Señor. Y cuando tú estudias la palabra del Señor o tratas de estudiar una carta así de principio a fin, inevitablemente vas a pasar por todo el consejo de Dios. No puedes saltarte los versículos difíciles. Todo el consejo de Dios. No es la lección. Por eso es bueno y es recomendable tratar de empezar una carta y terminar esa carta. Porque vas a pasar por todo el consejo de Dios. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, las Américas dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces dijimos que la tarea de Pablo era enseñar todo el consejo de Dios, pero específicamente en este contexto era el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice la Biblia de las Américas. El misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Es algo así, misterioso? El misterio se refiere a algo que estuvo oculto en el plan de Dios y que ahora es dado a conocer. Es algo que había callado y que no se había anunciado antes en el Antiguo Testamento. Es algo que la lógica humana no podía llegar a entender. Ese es un misterio. Y para que sepamos, hay unos cuantos misterios más en la Biblia. El misterio de la iniquidad, del arrebatamiento de la iglesia, de la piedad, del endurecimiento de Israel, de Babilonia la Grande, y el que estamos viendo ahora, entre otros. Dice misterio que había sido o había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio ha sido manifestado a sus santos, y Pablo le estaba diciendo a los colosenses que ellos debían saber eso. Como dije, Pablo debía llevar a cabo la predicación de la palabra, y en este texto que estamos viendo yo creo que se refiere a toda la palabra del Señor y el misterio que va a anunciar ahora. 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer, por medio de su siervo Pablo, las riquezas de este misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio. Un misterio que es rico. Y los colosenses debían saber eso, y Pablo se gozaba en escribirle eso a ellos. ¿Qué es lo que es el misterio? Es Cristo en vosotros, le decía, que es la esperanza de gloria. Este es el misterio que esta carta nos dice, que es Cristo morando en el creyente gentil. No se olviden de eso, ¿ya? Ese es como la novedad del misterio. Es Cristo morando en el gentil, en los colosenses. Los judíos, si ustedes saben, pensaban que la salvación solamente era para ellos. Y eran celosos. Debiendo ser luz, no lo fueron en el Antiguo Testamento. Entonces para ellos era una locura escuchar esto. Ahora vemos que Cristo mora en el creyente gentil. Los que antes estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo, ahora Cristo está en ellos.
específicamente los colosenses, y aplica para todo gentil que no era creyente. En el versículo 21, que lo vimos la semana pasada, dice, y a vosotros, Pablo le dice a los colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Eran extraños para Dios, haciendo malas obras. Aquí dice, no dice Cristo por vosotros, ni Cristo con nosotros, dice Cristo en vosotros. En ustedes, le decía a los gentiles, en ustedes colosenses está. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. En Gálatas, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si bien Pablo era judío, pero es la idea de que Cristo está en el que cree, en el creyente. Pablo le decía, Cristo en ustedes, que es la esperanza de gloria. Recordemos que es impactante esto, ¿por qué? Porque Pablo al decirle, este misterio, colosenses, es que Cristo está en ustedes, acá, dentro de ustedes. Y lo impactante es que, ¿se acuerdan de la predicación pasada? Empezó a hablar de que Cristo es el creador del mundo. Él sustenta todas las cosas, que por Él funciona todo el mundo, el universo. Él es la cabeza de la iglesia, el origen de la iglesia, el sustentador, el preexistente. Él es todo. Y ahora Pablo le está diciendo que ese Cristo está en ustedes, mora en vosotros y en nosotros también. Entonces necesitamos saber quién es nuestro Señor. Es por eso que en Él tenemos la esperanza, o les decía Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿cierto? Y la esperanza tiene que ver con la expectativa, la certeza de la gloria. La certeza que todo va a terminar bien, la esperanza de gloria. Nos habla también del cielo. Esa es la esperanza que ellos tenían y nosotros como creyentes tenemos. Y está Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo no alabar a nuestro Señor Jesucristo? El misterio que era Cristo, el Mesías, viviría en cada miembro de la iglesia redimida, en nosotros. Miren lo que dice un comentarista que se llama F. B. Meyer. Dice, que fuese a morar en el corazón de un hijo de Abraham era considerado como un maravilloso acto de condescendencia, pero que encontrase su hogar en el corazón de un gentil era cosa increíble. Y nosotros somos gentiles, salvos por la gracia del Señor, entonces Cristo mora en nosotros y Él es nuestra esperanza de gloria. 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice Pablo, a quien anunciamos, a quien proclamamos, a quien predicamos, hablamos de Él, lo enseñamos, a quien anunciamos, dice Pablo. Anunciaba a Cristo la esperanza de gloria y lo hacía de dos maneras, dice el texto, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Amonestando significa dar un consejo, aconsejar. Amonestar pone luz a lo que está malo. Es como decir, hey, vas mal, lo está amonestando. Y él lo hacía a todo hombre. Él amonestaba corrigiendo al hombre que iba mal o estaba haciendo las cosas mal. Entonces él amonesta a todo hombre, advierte, regaña, exhorta a todo hombre. Sin duda, él llevaba a cabo esta amonestación e instrucción para corregir las falsas enseñanzas que estaban pasando en esa iglesia. Amonestaba a todos con las falsas enseñanzas. Y lo está amonestando aquí con la carta.
Pero de igual forma, mientras estudiaba esto, pienso que anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre, implica inconverso como creyentes. Inconversos para que dejen su pecado, amonestándolo, arrepiéntanse. Y a los creyentes para que se alejen del error. Pablo anunciaba a Cristo enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Amonestando y ahora dice enseñando. Enseñar viene de la palabra que es didasco, que puede también significar ayudar a alguien a crecer. Didáctico, decía, hablábamos con mi esposa, de ahí viene la palabra didasco, enseñar. Antes les amonestaba, ahora les enseña por dónde ir. Por aquí no, por aquí sí. Ese era el ministerio que Pablo tenía al anunciar a Cristo, que es la esperanza de gloria. Pablo enseñaba instruyendo con las Escrituras para la edificación del creyente. Y obviamente lo hacía con la palabra del Señor. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el fin de amonestar y enseñar. Presentar perfecto a todo hombre. ¿Qué es perfecto ahora? ¿Alguien que nunca se equivoca? ¿Hay algún perfecto acá? Perfecto tiene que ver con maduro. Un hombre completo, maduro. Y ese es el fin de amonestar y enseñar, a fin de presentar a todo hombre maduro, perfecto, equipados, preparados. Creo que en uno de los mensajes anteriores lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él dio a algunos en ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para servir, ¿cierto? Esa era la tarea de los pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, ahí están los propósitos, y a la condición de un hombre maduro. Ese es el fin. De conocer, de crecer al Señor hasta que lleguemos a un hombre maduro. Y aquí está la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa era la misión de Pablo, edificar a la iglesia. El propósito es transformación de vidas. Para esto trabajaba Pablo anunciando a Cristo, amonestando y enseñando. 29 dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La versión de las Américas dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Dice, para lo cual trabajo luchando. Trabajar tiene que ver con un trabajo hasta el agotamiento. Y así trabajaba Pablo. Se cansaba por su ministerio. Se agotaba. Luchando, dice, esta palabra describe el esfuerzo de un atleta que se afana hasta el extremo para ganar una competencia. Entonces Pablo trabajaba y luchaba hasta más no poder. Pablo se esforzaba, se agotaba, se trabajaba insaciablemente para anunciar a Cristo, para amonestar, para enseñar del Señor. Y él se gozaba. ¿Recuerdan cómo empezamos? Como empezamos, él se gozaba, estando en prisión. Se cansaba, se desgastaba. Era un trabajo incansable en su esfuerzo de amonestar y enseñar para poder presentar a todo hombre maduro, perfecto. Pero Pablo dice, pero esto lo hacía según la potencia de Él, según su poder, de Él, del Señor. Dice, y Pablo dice, la cual actúa poderosamente en mí, que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Entonces Pablo decía que se gastaba, se cansaba, pero reconocía que las fuerzas venían del Señor. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Porque el Señor le ayudaba a hacer todo eso.
Nosotros tenemos nuestra parte. Tenemos que desgastarnos, estudiar, venir, evangelizar y hacer el aseo bien. Todo el ministerio que se le ocurra. Y con esfuerzo, pero el Señor es el que nos da la fuerza. Pero esto lo hacía en el poder que Dios le daba, no en sus fuerzas. Y Pablo reconocía esto. Desarrollar la madurez de los creyentes requiere mucho trabajo o un esfuerzo agotador. Ese es el ministerio, el servicio al Señor. Pero Pablo lo hacía con gozo y nos invita a nosotros a hacerlo con gozo. Resumen, vimos el padecimiento que Pablo tenía en su cuerpo físico y era por amor a ellos, la iglesia, en este caso los colosenses. Dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Todo esto lo hacía con gozo. Vimos que el ministerio de Pablo era que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Él fue hecho un ministro, un siervo, un mayordomo, a cargo de administrar la iglesia, a cargo de administrar las cosas de Dios. Y él quería cumplir, anunciando y enseñando la palabra del Señor desde prisión, mientras estaba en prisión. Su ministerio era anunciar todo el consejo de Dios y en este contexto específicamente el misterio. Su ministerio era anunciar el misterio. No nos vayamos a confundir con esas dos palabras. El misterio que había sido oculto por las edades. Y Pablo dice, y este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Cristo anunciaba Pablo y lo hacía de dos maneras, amonestando y enseñando a todo hombre. Y el fin era presentar a todo hombre perfecto, maduro. Y para esto trabajaba el apóstol luchando, esforzándose, pero con las fuerzas que el Señor le da. Conclusión. ¿Qué ministerio te ha dado el Señor? Así empecé. ¿Qué ministerio te ha dado el Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? También conversamos que Él nos dio en nuestra conversión un don, mínimo un don, si eres hijo del Señor. Ahora estamos haciendo algo para descubrirlo, porque hay muchos que no lo han descubierto, ¿cierto? Y lo entiendo, a mí también me costó. Pero estoy tratando de esforzarme por saber cuál es mi don para cumplir mi ministerio y hacerlo con gozo. Porque si no sabes cuál es tu don, no puedes hacer con gozo tu ministerio que el Señor te ha dado, porque Él te dio ese don. Claro, podemos trabajar en muchas cosas y hay que hacerlo, ¿cierto? Pero haciendo muchas cosas en la iglesia vamos a descubrir nuestro don. ¿Cuál es nuestra facilidad que el Señor nos ha dado? Pero tenemos que hacerlo. Todos debemos servir. Y Pablo se desgastaba para poder cumplir el llamado de Dios, el ministerio, y lo hacía en su fuerza. Tenemos el ejemplo de Pablo, el gran apóstol Pablo, que dijo, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, dijo en 1 Corintios 11:1. Sí. ¿Cómo está nuestro ministerio? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Si no estamos haciendo nada, oremos. Señor, dime cuál es mi don. Señor, quiero obrar, quiero hacer algo en la obra local. Siempre las iglesias se necesitan manos, siempre, para todo. Para muchas cosas, hay muchos ministerios, no solamente estar parado acá. Cumplamos nuestro ministerio y hagámoslo con gozo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos dice. Señor, ayúdanos a servirte, Padre, servirte con alegría, sabiendo que Cristo está en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Ayúdanos a servirte con agrado, con gozo, con alegría y desgastarnos, Señor, para poder servirte bien, sabiendo que las fuerzas las das tú, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra.
por este mensaje que sin duda habla a nuestras vidas, porque es tu palabra la que tiene poder, Señor. Gracias por este tiempo y por la libertad que aún tenemos de poder estudiar la palabra. Bendícenos a todos, que todos te podamos conocer cada día más, Señor, para que lleguemos a ser maduros, Señor, en la fe. Maduros, Señor, que crezcamos, que seamos completos. Señor, ayúdanos, amonéstanos, enséñanos, Señor, para llegar a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice todo lo que hagamos. Ahora cuando nos retiremos a nuestros hogares también, cuídanos, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.